¿Qué puede sentir una madre al perder un hijo? ¿Cómo se puede reconstruir esta vida después de la pérdida? ¿Acaso se sigue siendo madre después de la muerte de un hijo? Vamos a hablar de estas preguntas en el podcast del día de hoy. Después del adiós es un espacio que nos permite hablar sobre la pérdida de los seres queridos, la elaboración del proceso de duelo y la resiliencia para encontrar nuevos sentidos a la vida. Acompáñanos en este viaje de escucha y reflexión. Bienvenidos a este espacio. Un saludo para todas las personas que nos ven. Mi nombre es Andrés Camilo García. Los voy a estar acompañando hoy en este espacio después del adiós, en el cual vamos a poder compartir la historia de nuestra invitada Yolima Vallejo. Bienvenida, Yolim. Muchas gracias. Mucho gusto. Espero que sea ameno para ti el espacio el día de hoy y que nos deje muchas herramientas. Para que comencemos, cuéntanos un poco de ti, Yolima. A ver, yo soy una mamá de 3 hijos, donde en el momento ya terminé como mi vida laboral. Tuve la pérdida de uno de mis hijos, Sí. Tuve 3 hijos, ¿cierto? 2 niñas y un varón. Sí. Hace 7 años perdí a mi hijo varón, el único hijo que tenía. Muy bien. Es por eso que llegaste a unidad de duelo. Sí. ¿Cómo fue esa llegada a la unidad? A ver, yo no conocía absolutamente nada de la unidad de duelo. Es más, no me gustaba ni siquiera hablar de eso, Sí. porque yo no tenía la necesidad. Pues no, me daba miedo, todo lo que fuera duelo, todo lo que fuera muerte. Pero un día me tocó porque mi hijo murió. Ujú. Entonces, donde laboraba, me dijeron, tú no puedes sola con eso. Y yo entendí que realmente necesitaba ayuda después de lo que me había pasado, que sola no iba a poder, que yo necesitaba ayuda. Y así llegué aquí a la unidad de duelo. Muy bien. Bueno, ¿y cómo ha sido tu experiencia en este proceso de duelo de manera general? Pues yo diría que como todo lo doloroso y más de un hijo. Ha sido un proceso muy doloroso donde he tenido que aprender, volverme a, pues co- como dirían mis amigas en el grupo, como volver a empezar a caminar. Sí. Ha sido muy difícil, pero también ha sido de mucho aprendizaje, Sí. porque uno siempre piensa que uno es el primero que se va a ir, no los hijos. Sí. Y no, mire que me tocó diferente. Fue mi hijo y yo me quedé. Entonces, he venido elaborando ese duelo de la mejor manera, creo yo, porque siempre he estado receptiva como a todo lo que me ayude Ujú. a sanar. Sí. ¿Qué he hecho yo? Primero fue buscar la ayuda de llegar a la unidad de duelo. Ujú. Estoy en un grupo que se llama Padres que hemos perdido hijos, que venimos los martes, todos los martes de 5 a 7 de la noche. Sí. Mi hijo murió ya hace 7 años, va a cumplir 8. Y desde el primer mes que eso pasó, yo llegué a la unidad de duelo. Eh, y he venido en un proceso, o sea, al principio es muy doloroso, es muy difícil, es una cosa que uno no quiere ni acepta. ¿Qué pasaba ahí al principio? ¿Cómo era como esa vida al inicio de tu proceso? Como de negación, como de no, porque a mí eh, no entendía, todos los días me preguntaba y no quería como, al principio uno no quiere hacer muchísimas cosas. Ajá. Al principio uno cree que la vida ya se acaba, que uno no va a ser capaz de seguir adelante, que pues que sin ese hijo ya uno, la vida ahí acabó, pero ya uno a través del tiempo va entendiendo que pues que él fue el que se fue y uno se quedó y que habían 2 opciones, o sumirme en el dolor y quizá ni morirme, sino enfermarme y acabar pues como muy mal, porque si fuera que uno se fuera a morir cuando quisiera, ¿cierto? Pero uno entendía que con ese dolor y con lo que uno estaba sintiendo y él no dejándose ayudar, pues uno podría estar mal,
podría enfermarse, iban a venir muchísimas cosas. Sí. Entonces, o salir adelante y dejarse ayudar. Fueron las dos opciones que yo vi en mi vida y que yo dije, bueno, yo tomé la decisión. Él ya no está, en honor a él, por amor a él, por todo lo que significó en mi vida, lo que significa en mi vida, yo voy a recuperarme. Muy bien. Con lo que decías hace un momentico, Yolima, como de ese no querer hacer nada, de ese no tener como ganas de nada y sentir que la vida se acabó. Yo recuerdo algo, no sé si tú lo recuerdas, algo que en algún momento hablamos pues hace mucho tiempo en el grupo, que hace mucha referencia a este no querer nada y pues no sentirse motivado. Y tenía relación con la ropa. No sé si recuerdas un poco eso y le quieres contar a las personas que quienes lo están viendo les puede ser muy útil. Claro, no, es que cuando yo llegué a la unidad de duelo, yo llegué primero porque yo sabía que algo tenía que hacer con este dolor, pero yo no quería ni bañarme, yo no quería organizarme, yo no quería absolutamente nada. Y fue por eso que a mí mi propia jefe y mis compañeras me dijeron, tienes que buscar ayuda. Sí. Porque real, uno cuando está bien y cuando yo tenía mis hijos, pues cuando yo tenía a mi hijo, yo trataba de estar súper bien por el empleo, pues por llegar a mi trabajo muy bien y de todo. Cuando yo ya llegué aquí a la unidad de duelo, no, yo llegué destruida, yo no me quería ni organizar, Mm, absolutamente nada. sí. Sí. Y es que lo digo porque recuerdo un poco esa, digamos, como esa escena contigo específicamente. Y es que tú llegabas siempre al grupo con el uniforme de trabajo y que en alguna ocasión llegaste de civil, por así decirlo, y te dijimos en el espacio como, ay, veo, y no vienes del trabajo. Y ahí fue que tú nos compartiste como, no, es que yo nunca vengo del trabajo, yo no me quiero vestir, no me quiero organizar, ¿sí? Y yo creo que es muy significativo para pues, las personas que tal vez nos estén viendo, que pueden validar eso que pueden estar sintiendo que tú nos estás señalando. Respecto a eso, Yolima, ¿qué sientes tú que ha sido como lo más complejo dentro de este proceso, lo más difícil? Bueno, lo más difícil es al principio aceptar que ya no está la ausencia, el vacío, todo lo que significa un ser querido y más un hijo de uno, ¿cierto? Eso fue lo más difícil. Después, como empezar a trabajar sobre eso, pues que ya no estaba. O sea, entender que si él no estaba, yo qué iba a hacer con mi vida, habían otros hijos, también tenía pues tenía una vida y que había que continuar y que yo entendí que nada se detenía, mi hijo murió, pero todo siguió, yo tenía que seguir laborando, pues a la casa siempre había que entrar el dinero porque siguen las cuentas, porque siguen, hay que pagar todo, ¿cierto? Sí. Entonces, seguir trabajando, Ujú. a pesar del dolor, a pesar de todo, uno pasa unos días que, porque uno tiene pues su licencia por, por muerte, Ujú. pero volver a la vida. Sí. Fue muy difícil, es muy difícil uno volver como a la vida normal para todo el mundo cuando la vida de uno ya no es la misma. Sí. Y con eso que acabas de decir, también hay algo pues, que me parece muy significativo compartir, Yolima, de tu proceso, de lo que nos has contado en los espacios que hemos compartido. Y es que podríamos decir que el duelo no solamente se trata de la ausencia de tu hijo, la ausencia de Andrés, se trata de otras cosas. Y algo referencia a que tú decías, hay que seguir trabajando, hay que seguir llevando la comida a la casa. Pero tú tuviste en eso ciertas dificultades en tu proceso, en esos inicios, con lo laboral, con la vida afectiva. ¿Nos quieres compartir un poquito de eso? Bueno, lo que pasa es que uno en el duelo, pues realmente la vida cambia. La vida a uno le cambia desde el momento en que pasa. Y cambia no solo en la ausencia del hijo y que el hijo no está. Por ejemplo, a mí en lo laboral, pasó un tiempo donde volví a mi empleo, pero como al año de haber muerto mi hijo, pan, me quedo sin empleo porque se terminó la empresa. Ujú. En ese mismo año tengo la separación con mi compañero porque no entendió mi proceso, no entendió mi dolor, no entendió muchas cosas. Yo no quería absolutamente nada. Ujú.
porque uno queda como resentido con todo. Y de pronto la gente que está alrededor no entiende ese duelo de uno, aunque ellos también están en duelo. Ajá. Ellos también están en duelo, pero, pero uno no, como que en ese momento ni los entiende a ellos ni ellos a uno. Entonces, en ese tiempo, como en ese inicio como el duelo, pasan muchísimas cosas por ejemplo, dentro de una familia. Sí. Y eso me pasó a mí, además de la pérdida de mi hijo, tuve pérdida de empleo, pérdida de esposo. Sí. Que son, digamos, otros aspectos a los que también hay que hacerles frente, que no tenemos como esa posibilidad de decir, voy a dejar mi duelo un momentico acá a un lado y voy a organizar esto otro, que tendremos que hacerle frente a todo un poco, ¿sí? Y yo creo que tú estás señalando algo muy representativo, y es que la vida en general se desorganiza, ¿cierto? Y que eso puede apuntar a muchas áreas de nuestras vidas, ¿sí? Además, si pudiéramos poner como en actos, en cosas materiales, en interacciones, las herramientas que tú has tenido en cuenta en tu proceso, ¿qué nos podrías indicar? ¿Qué nos podrías compartir? Bueno, para mí lo más importante en mi proceso de duelo fue haber llegado aquí a la unidad de duelo. Yo siempre estuve con un psicólogo personal, Sí. siempre estuve en el grupo de los martes, siempre estuve muy atenta como a todo lo que a mí me servía. Yo de ahí, de ese grupo, de lo que se trabajaba, yo recogía todo lo que a mí me servía. Ujú. Y me sirvieron muchas cosas, otras no tanto. Sí. Lo mismo con el psicólogo personal, fue de mucha ayuda. Pero también no era solo venir los martes aquí, era lo en mi casa. O sea, entender que si yo quería llorar, lloraba, que si yo quería gritar, gritaba, porque yo estaba en duelo, porque había perdido un hijo, porque, porque para mí era muy normal tener momentos y episodios de donde uno se va derrumbando, así uno esté, pues, digamos, en un proceso. Para mí lo más importante fue haber llegado aquí. Aquí cogí muchas herramientas Sí. para también trabajar desde afuera. Yo eh, he hecho, por ejemplo, actividades manuales, de lo que a mí me gusta, de pintura, Sí. eh, actividades culturales. Ujú. Todo lo que a mí me sirva, bienvenido sea, Muy bien. porque yo siento que eso me sana y que eso me ayuda, lo que yo le puedo ayudar también a la gente, lo que yo puedo ayudar desde lo que yo he vivido, desde lo que mi proceso, todo eso a mí me ha servido para yo también sanar y estar más tranquila en mi vida. Y de eso que señalabas de las manualidades, de las actividades culturales, de la participación en diferentes espacios, no solo en unidad de duelo, sino en la cotidianidad, ¿qué herramientas destacarías que tú puedas decir, ve, hacer esto me ayuda un montón a entender tal aspecto de mi proceso? Vea, yo venía los martes aquí también a las manualidades, y aprendí a pintar, aprendí en otros espacios a hacer decoraciones y eso me ayudó a trabajar desde mi propia cuenta. Yo hice un, una página de desayuno sorpresa, ¿cierto? Que la trabajo desde Instagram con todo lo que he aprendido. Y eso me ha servido y eso me ha ayudado. Y en mi proceso con mis hijas, me ha ayudado demasiado. ¿Y Eso es una, en qué dirías que te ha ayudado? ¿Para qué sirvió eso? ¿para qué sirvió? Primero, mm, me ha ayudado económicamente. Sí. Segundo, he ocupado mi tiempo. Por ejemplo, he ocupado mi tiempo en otros espacios, no solo de quedarme y aislarme, porque uno en el proceso del duelo lo que menos debe hacer es quedarse solo y aislarse. O sea, en mi caso, para mí eso no fue bueno, aislarme. Yo siempre quise estar rodeada, acompañada de los seres que quiero, que he querido y que han estado conmigo. Muy bien. Estamos hablando un poco de ese qué hacer, qué cosas, qué herramientas, qué actividades, qué espacios nos pueden ayudar. Pero
al principio tú nos estabas diciendo algo muy importante, es que uno a veces no tiene ganas de hacer nada, ¿sí? Y hay otro aspecto muy relevante que yo recuerdo de tu proceso, y es que no recuerdo específicamente si fue para un aniversario del fallecimiento de tu hijo o si fue para la conmemoración de uno de sus cumpleaños, que tú nos contaste en el espacio que ese día tú tomaste como decisión no hacer nada, ¿sí? ¿Nos quieres compartir cómo fue esa experiencia de no hacer nada? Sí, a lo que pasa es que cuando uno tiene la pérdida de un ser querido, en este caso de mi hijo, pues en cada aniversario, en cada mes que cumplía de haberse ido, de cumpleaños, uno siempre hacía como algo representativo, ¿cierto? Sí. Como hacerle un homenaje a él. Pero un día dije, bueno, y si no lo hago, ¿qué pasa? Sí, a mí me enseñaron o lo que veía en la unidad de duelo era siempre hacer, ¿qué pasa si no lo hago? Y no lo hizo. O sea, en una fecha especial no lo hice y no pasó nada. Yo lo llevé en mi corazón, pero específicamente ese día no hice nada. Sí. Mm. Y no, y no me desesperé, ¿cierto? También estuve tranquila, o sea, como cuando lo hacía. Sí. Había que cuando vi esas dos posibilidades de hacerlo y también de no hacerlo. Muy bien. También señalabas hace un momentico la importancia de no estar solos. ¿Qué personas fueron como representativas dentro de tu proceso que tú sientas te aportaron en esa elaboración? Bueno, quienes más me aportaron fueron mis hijas, mis dos niñas y mi madre. Mm. Y después digo que aquí la unidad de oír. Porque mis compañeros de trabajo también, pero un día perdí el trabajo, entonces también me quedé sola. Sí. Y en el proceso siempre ha sido mi familia más cercana y el grupo de aquí de la unidad de duelo. ¿Y Fue- tu familia, cómo te brindabas ayuda? Bueno, mi familia, cada uno lleva un duelo diferente, ¿cierto? Ujú. Yo me venía para acá, yo de pronto invitaba a mis hijas, un día me acompañaron, pero después no les gustaba. Mamá vaya, pero sí muy interesadas en que yo estuviera. Ellas aprendieron porque yo también les decía todo lo que aprendía de acá. A que si yo hoy me levantaba triste, ellas siempre me decían, mamá, ¿usted estaba bien enferma? No, pero me veían llorando, entonces ellas me dejaban llorar. Ya sabían que yo había amanecido con ganas de llorar y sabían el por qué. Entonces, me respetaban todo. Si yo quería ir al cementerio, si yo quería llevar flores, si no las quería llevar, si quería hacer misa, no. Si quería tener una foto en la sala, si quería prender hoy una vela, si no la quería prender, porque ellos respetaron todo eso, porque yo siempre les decía, lo que a mí me sane, lo que a mí me guste en este proceso, déjenmelo hacer. Nadie, y no permití que nadie me dijera, no lo llore, no le ponga una vela, no ponga una foto, no haga esto, no. Era lo que yo sintiera y con lo que yo me sintiera mejor. Muy bien. Bueno, yo creo que hay muchos elementos que sería bueno recoger para las personas que nos ven, que les pueden ser útiles, a que no nos queden así como en el aire. Y es que nos has hablado de la importancia de asumir una reconstrucción vital y que esa reconstrucción pues la podemos poner en buscar eh, espacios de aprendizaje que nos ayuden, buscar espacios que nos generen una motivación y nos generen como cierto bienestar, pero también nos ha señalado la importancia de darnos el permiso de no estar motivados, de no hacer nada. También la importancia de la compañía de los otros, pero no la compañía por la compañía misma, sino ese otro que me permite vivir mis emociones, ese otro que valida lo que estoy viviendo y que me acompaña en esa vivencia de esto que es tan complejo, ¿sí? Desde todas esas herramientas que tú has construido, Yolima, ¿qué mensaje quisiera darles a las personas que tal vez están atravesando también este tipo de duelo? Bueno, para mí lo primero sería decirle a estas personas que sientan, que hagan su duelo como ellas, como ellas crean que, o sea, lloren, hagan todo lo que quieran, no se cohíban absolutamente de nada cuando uno está en duelo por la familia, por los hijos, porque no lloro porque mi mamá se enferma, no lloro porque mis hijas me ven, no lloro, no, es que es mi duelo.
es lo que yo siento. Ellas que lloren en su espacio o que no lloren, que lo lleven. Cada uno, vuelvo y le repito, cada uno tiene una forma diferente de hacer duelo. Ningún duelo es igual. Para mí ningún duelo es igual porque lo he vivido al lado de mi familia. Entonces veo que ellas, por ejemplo, con mis hijas, yo he llevado un duelo diferente a como lo ya, porque yo soy la mamá, ellas son las hermanas, y aunque ellas han sufrido también, pues ellas buscan otros espacios, otras formas de llevar ese duelo. Yolima, no, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, por compartirnos todo lo que has construido a lo largo de este proceso de duelo, por dar cuenta de todas esas herramientas que te han sido útiles a ti y que ese compartir, pues esperamos, les sea muy útiles a las personas que nos ven, les sean muy útiles a, a quienes estén atravesando un proceso de duelo en estos momentos. No sé si quieras darnos algún mensaje para finalizar. No, el mensaje que yo le daría a una mamá o a cualquier persona que esté en duelo es primero aceptar y reconocer que uno solo no es capaz, que hay que buscar ayuda. Y bien. Y las formas son diferentes, pero la que le sirve. Uno no se puede quedar sumido en ese dolor, Mm, así sea de un hijo. sí. Hay que llevar, hay que hacerle, conmemorarlo, que hay que hacerle el homenaje, hay que vivir. A ellos no les hubiera gustado vernos destruidas, destrozadas, no. Yo sé, yo estoy segura y convencida de que mi hijo no le hubiera gustado verme como me vio los primeros meses. Yo sé que él está orgullosa de la mamá que hoy soy, en un proceso de duelo, que aunque eso nunca va a pasar. Yo siempre voy a seguir siendo la mamá de él, Sí. pero que yo hoy he reconocido, que yo hoy he hecho un proceso que creo que es muy bueno porque en mi vida lo veo, de, de trabajar sobre ese dolor. Sí, muy bien. Muchas gracias, Yolima. Sí. Muchas gracias a ti, Andrés. Muchas gracias a la unidad de duelo. Muchas gracias a todos los psicólogos, a todo el equipo. Ujú. Muchísimas gracias. Muy bien. A todos los que nos están viendo el día de hoy, primero que todo, pues les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a continuar atentos a toda la información que les compartimos desde Unidad de Duelo, a seguirnos en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que estén al tanto de toda la información, de todos los eventos, de todas las actividades que realizamos en el día a día. Y pues los esperamos el próximo mes en este espacio después del adiós.